4 grados, una décima de temperatura, 75% de humedad en la ciudad de 9 de julio alrededores. Vamos a poner ahora en marcha este bloque para hablar precisamente pensando la inclusión. Este es el tema central de un encuentro que se va a llevar a cabo el 25 de mayo, el próximo 17 y 18 de este mes. 9 julienses son los que están impulsando este encuentro, que es regional. Bueno, yo les decía más temprano, ¿no? Hernán Ranqueo, que es el jefe comunal de 25 de mayo, se crió en el provincial y conjuntamente con ellos tiene muchos amigos aquí en el distrito. Pronto va a estar acá en Despertate. Bueno, vamos a hablar con Nanza Crisuti, que es no solo de Duñá, sino Juntas Somos Más, sí, de esta organización de mamás que impulsan hechos muy concretos dentro de Duñat, y con quienes han hecho una revolución muy grande dentro de la condición, para que aprendamos todo la condición autista, como es el caso de Sebastián Bustamante y de Florencia Falcinelli. Bienvenidos, buen día, un gusto tenerlos hoy. Buen día. En este lunes tan particular, ¿no? Sí. Por el feriado del día de mañana. Bueno, ¿cómo nace, Nancy, esta idea y en estas jornadas regionales en 25 de mayo? Bueno, mira, fue medio loco, porque en realidad un día me llama Fernando Raiz, que es el representante de política social, el director de política social del municipio de 25 de mayo. No lo conocía, obviamente, le habían pasado mi teléfono, y entonces me dijo: mira, yo sé que ustedes vienen trabajando en charlas, en jornadas, trabajando sobre la inclusión, por lo tanto te digo mi proyecto, quiero hacer un congreso, me dice. Bien. Y en ese congreso quiero ver si ustedes pueden colaborar con nosotros, ayudándonos, dándonos ideas. Obviamente le dije que sí, al toque. A mí me recontra interesaba. Nos reunimos en mi casa la primera vez con las chicas de Unidos Somos Más, y con ellos, y vinieron 5. Cecilia Markevich, que es la directora del centro de día, Melina Palotti, que es la directora no tienen ellos discapacidad, pero es como si fuera una especie de secretaría muy pequeña de discapacidad, y Fernando. Nos reunimos y empezamos a hablar de cuáles eran los temas por ahí más relevantes para poder visibilizar. Y de ahí empezaron a surgir nombres de los conferencistas. Quedamos para una próxima reunión en 25 de mayo, y como ocurre siempre cada vez que uno empieza a formar grupos, y sucede también en las comisiones, por ahí somos 25, pero por cuestiones particulares terminamos 2, 3 trabajando. Era algo muy grande. Yo ya venía hablando con los chicos del CEA por otros proyectos. Ellos tienen una impronta y una energía que era lo que a mí me gustaba para poder seguir trabajando en esto, así que los llamé, se prendieron también enseguida, y fuimos a la segunda reunión con otros distritos, que ahí sí puede contar Florencia, porque ellos fueron partícipes de esa reunión. Bien, bueno, y ahí se suma SEA 9 de julio. Exacto. Bien. Ahí nos sumamos nosotros, una reunión que fuimos a 25 de mayo, donde hubieron varios distritos. Estuvo Alberti, General Alvear, Carlos Casares, Chivilcoy, Tapalqué, Roque Pérez, Saladillo, Bolívar, y alguno tal vez me olvido. Y en esa reunión, bueno, lo que fue trabajado fue las temáticas que eran necesarias trabajar en cada distrito, qué es lo que cada distrito consideraba necesario trabajar en este próximo congreso. Entonces empezamos a idear y a dar forma a todo esto, y a pensar cuáles serían los siguientes pasos, ¿no? Sí. Y ahí se fue definiendo el temario. Ahí se fue, sí, igual esa reunión fue sumamente nutritiva, porque cada distrito contó en qué estaban trabajando en discapacidad, y la verdad que la mayoría está trabajando súper bien. Sobre todo cabe destacar Bolívar, Tapalqué es un modelo. Nos quedamos enamorados. Sí, enamoradas de Tapalqué. Sí. Y Carlos Casares. Son los 3 por ahí distritos más relevantes en cuanto a lo que se está trabajando. Y lo que más notamos fue gente comprometida con lo que está haciendo, que eso a veces es difícil encontrar. Sí.
Sí. Y bueno, los temas más relevantes fue sexo. El sexo en discapacidad es algo muy importante, muy a tener en cuenta. La ley del autismo. Bueno, en ese punto hay como un tabú, ¿no? Sí. Social y no sé, también en el seno familiar, que tienen que ir descubriendo. En realidad, porque como dice Silvina Peirano, que es la conferencista que va a venir, es que se los ve, y anoche lo charlábamos nosotros, es que a la persona con discapacidad se la ve asexuada. Claro. Como que no tiene sexo y como es que es un niño. Claro. Cosa que no es así. No es así. Y debemos empezar a tomar la temática como corresponde, porque se le generan muchos inconvenientes a la persona con discapacidad si quienes están alrededor no comprenden y no le posibilitan que su sexualidad se desarrolle con la normalidad que la de cualquier otra persona. Claro. Incluso se tocan temas, Silvina toca temas por ahí como transgénero y demás, o sea, hay una obra de teatro que se llama Amor Infinito, que lo hace Fran Orcelet, que justamente toca la parte de sexualidad, y ella es discapacitada motriz y a su vez es transgénero, entonces es como un doble tabú. Claro. Y que tiene que enfrentar, y cuenta la historia de precisamente esto, de cómo enfrentar a la familia primero, que es el primer obstáculo, y después recién la sociedad, ¿no? Claro, pero si nosotros nos ponemos a pensar, nacimos esencialmente sexuales, por eso es la distinción entre varón y mujer. Tal cual. Y eso hace no solo la riqueza, y conjuntamente con ello, una de las cosas esenciales del rol del hombre como varón y mujer en la tierra es la procreación. Así que más allá de los rayos, disculpen la expresión ataguaranga de que cada uno tenga, ¿no? Sí, tal cual, tal cual, sí. Exactamente. Sí. Y bueno, los temas son diversos. Bueno, discapacidad en general. Como decíamos recién, sexualidad, la ley del autismo, que están luchada por nosotros. La ley de quinoterapia, que es algo que se planteó en la mayoría de los distritos, eso es muy importante tener. Cuestiones laborales, legales, hasta en infraestructura. Visitamos al Colegio de Arquitectos, lo invitamos porque va a haber cuestiones de infraestructura también. Claro. Por eso que la mayoría de las cosas abarcan temas muy importantes. Va a ser un congreso muy completo que vale la pena asistir. Bueno, hay ciudades que están planificadas para eliminar permanentemente cualquier obstáculo, cualquier valla, ¿no? Y otras no se han dado cuenta y son impedimentos en la circulación. Sí, mi lema es hay que abrir las mentes, ¿no? Claro. Hay que empezar a abrir las mentes. Y yo creo que una de las maneras va a ser este congreso. Yo considero que a partir de este congreso va a haber un antes y un después en todas las personas. En toda la región. Sí. La verdad que nos ha llamado gente de muchísimos, desde Rosario, Bahía Blanca, de Bransen. Ayer Cecilia me pasó también otros lugares y es muy importante. Primero porque los congresos, que fue lo primero que hablamos con Fernando el día que me llamó, era esto de que los congresos se dan en Mar del Plata, en Rosario, en Buenos Aires, pero nunca en el interior. Claro. Uno tiene que viajar. Entonces es la oportunidad que tienen todos de poder ir a un congreso al interior de la provincia y que no va a quedar ahí. No, y que además se puede hacer con la misma riqueza de estos grandes escenarios, plaza como puede ser Bahía Blanca, sobre todo Mar del Plata, ¿no? Sí, que siempre se piensa que el epicentro es Mar del Plata, y en definitiva Mar del Plata se moviliza a la gente de la misma manera que lo puede ser a 25 de mayo o 9 de julio. Sí, yo siempre digo en los grupos que tengo así en la provincia o en la nacional, que nosotros lamentablemente pueblos chicos, distancias grandes, estamos lejos de muchas cosas, medios de comunicación, especialistas. Y bueno, que se haga esto es sumamente importante para nosotros, para visibilizar mucho más el interior. Claro. Además, hay que tener en cuenta que, como decía Seba, que van a tocar muchísimos temas. Hay temas que depende qué distritos son prioritarios, ¿no? Pero hay otros que son prioritarios en todos los distritos, como es el derecho laboral, como este tema que decía Seba de sexualidad, lo que tiene que ver con educación inclusiva. Son temas relevantes para todos los distritos. Nosotros hemos invitado personalmente
a ciertas instituciones que nos parece muy necesario que asistan. Como decía Sebastián, invitamos al Colegio de Arquitectos, pero también invitamos al Colegio de Abogados, porque se va a hablar sobre la ley de discapacidad, claro, sobre el derecho laboral, y hay muchas temáticas que nosotros, las familias con discapacidad, a veces nos encontramos en falta en el distrito, que nos falta a veces representación en algunas cuestiones. No es fácil encontrar un abogado, no nos ha pasado a nosotros de tener que buscarlo, pero sí a otras familias, un abogado que comprenda en profundidad las cuestiones de discapacidad, que son muy específicas, ¿no?, en las cuestiones legales de discapacidad. Entonces necesitamos que empiecen a especializarse también en estos temas, por beneficio nuestro y por beneficios de ellos también. Sí, y esto redunda para todos. Además, también estamos hablando de que va a haber, y que invitamos a todas las empresas a que puedan invitar un representante a todas las grandes empresas, se va a hablar del tema de inclusión laboral, que es algo que a veces está muy mal entendido, que no se comprende y que se toma una forma que no es la correcta. Entonces queremos empezar a desmitificar todo este tema. Una persona con discapacidad puede trabajar plenamente, porque obviamente se le va a asignar el trabajo al cual puede desarrollar. Claro, exactamente. Y se va a sentir potente. Además está la inclusión laboral está contemplada en la ley 22.431, Correcto, que es la claro, sobre el artículo 4 habla sobre el 4% del personal donde debería haber personas con discapacidad, y el primero que no cumple es el Estado, en realidad. Porque es la realidad. O sea, de hecho la ley habla sobre todas las instituciones y entidades que tienen que ver con el Estado gubernamental y no gubernamental. No habla de las empresas privadas, que queda a criterio de ellas, ¿no? Y entonces, si el primero que no cumple es el Estado, es donde tenemos que empezar a trabajar. Acá, por ejemplo, en 9 de julio se está trabajando el plan Promover, pero en realidad lo que uno tiene que aspirar es a que esas personas tengan un trabajo pleno y real, no una capacitación, ¿no? Y acá tenemos entidades como IOMA, AFIP, IPS, donde no hay personas con discapacidad trabajando. Si bien el municipio lo está cumpliendo, el resto no lo cumple. Y hay que hacer hincapié en eso. Imagínate, soy mamá de un chico con discapacidad adolescente de 19 años y para mí eso es re importante, esa ley es re importante que se lleve a cabo. Bueno, Nancy, vos muchos de los organismos que mencionaste, me vino a la memoria ahora FIDE, lo que ha hecho es facilitar el ingreso, pero no desde el punto de vista mirando el mostrador de atención al público que tengan a alguien precisamente en cumplimiento de la ley. Han allanado el camino con rampas de desplazamiento. Claro, accesibilidad, digamos. Accesibilidad. Sí. Pero no laboral. Efectivamente. Igualmente, cuando hablamos de sueldos para las personas con discapacidad, es muy irrisorio los sueldos. Estamos hablando de 4.500 pesos. Sí, lo que pasa es que eso es un plan, es el plan Promover, que es lo que yo digo, o sea, el plan Promover, que son 6 meses y después creo que es un mes donde la persona queda efectiva. Donde la persona queda sin estar trabajando y después, si la empresa considera, lo vuelve a contratar 6 meses más. Por ahí no es la idea es que la persona esté trabajando como planta permanente, claro, que sea que sea contratado real, como vos, como yo, como cualquiera de nosotros podemos estar trabajando. Obviamente que esa persona tiene que ser idónea, ¿no? Y que esté en ese lugar, porque en realidad yo creo que cuando, por ejemplo, lo del plan promover, algunas veces sucede que la mirada no cambia. Es decir, bueno, yo estoy favoreciendo a este chico con discapacidad para que trabaje, que puede estar trabajando en la administración, pero lo siguen mirando como que no puede. Ese es el tema. Entonces, tenemos que cambiar la mirada también. Exactamente, hay que cambiar la mirada, porque lo primero que ve la sociedad es la discapacidad, no ve a la persona y lo que puede llegar a ser,
sino que ve la discapacidad. Vemos la valla, vemos la barrera. Exacto. Es muy atinada tu consideración, Nancy, porque nos abrís la cabeza absolutamente a todo. A ella le pasa con su hijo, porque a veces quieren ser más flexibles en su trabajo, en realidad no corresponde, porque eso es un pedo más. Claro. A mí me pasa, lo hablo en particular, ¿no? Que me pasa que yo trabajo con mi hijo sobre los derechos de las personas con discapacidad y que él los pueda hacer valer. Y entre las cosas que le digo es, o le ocurre, lo que decía Sebastián, por ahí le ocurre que dice, bueno, si llueve no importa, que venga un poco más. No, a ver, ¿vos harías lo mismo con mi otro hijo? Claro. No lo harías. Entonces, ¿por qué tenemos que hacerlo? Nosotros tenemos que exigirle exactamente lo mismo. Lo mismo, porque vos podés tener acá a alguien trabajando con discapacidad que sea un excelente locutor, ¿sí? Y sea un discapacitado motriz. Claro. Y lo puede hacer excelentemente bien. O podemos llegar a... De hecho, hay una chica que es psicóloga social y está es discapacitada motriz, y no consigue trabajo. Y yo creo que no consigue trabajo porque la empresa a la que puede presentar el currículum seguramente mira primero que ella está en silla de ruedas. Correcto. Entonces, ese es el cambio de mirada. O como digo yo, cambiémonos los anteojos. ¿Sí? O sea, pasa por ahí. Tal cual. Bueno, ustedes también lo viven, tanto Nancy como Sebastián, ¿no? Y se han impulsado, como yo siempre digo, acá delante de ustedes o fuera de micrófono y con micrófono sin ustedes, el cambio de mirada enorme y las cosas que están haciendo y que a nosotros también nos han enriquecido enormemente. No estoy en las generales de la ley, más allá que tenga alguna visión un poco más abierta por formación y por convicción, pero que nos han enriquecido, nos enriquecen, ¿no? Es que lamentablemente a todos nos pasa que hasta que no nos toca, no hacemos nada. Y ese es el principal error que comete toda la comunidad. Claro. Porque a mí, yo siempre cuento, lo viví en carne propia. Actuamos a demanda y no de manera previsible. Exactamente. Y no nos damos cuenta que en realidad nadie está libre de nada, que todo nos puede pasar. Por eso que hay que tener más empatía. Claro. No hay que esperar a que le toque a uno para poder hacer algo. Si podemos hacer algo antes, ¿por qué no hacerlo? Efectivamente. ¿Qué nos detiene? Ya sea a nivel político, a nivel laboral, en educación. ¿Por qué una docente tiene que esperar a que le toque un nene con autismo para capacitarse? ¿Por qué no puede ser antes? Claro. O un pediatra. ¿Por qué no se pueden capacitar antes que les toque ese nene? Porque de eso se trata, prevenir. Así es. Claro. Además, Así es. yo considero que nuestra sociedad, si nos ocupásemos como corresponde de la discapacidad y diésemos la posibilidad a las personas con discapacidad de trabajar, de desarrollarse a pleno y de que sus posibilidades sean las que corresponden y no las que nosotros queramos permitirles, ¿no? Nos estamos beneficiando nosotros como sociedad también, porque hay una realidad y es que cuando los padres de las personas con discapacidad no están más, la sociedad debe hacerse cargo. Y hasta hoy en día lo que veíamos es que esas personas terminaban dando vueltas sin rumbo, tal vez en el asilo en algún momento, ahora ya no, pero en algún momento terminaban yendo a parar al asilo de ancianos cuando no correspondía. ¿Y por qué? Porque a esas personas tal vez no se les dio la posibilidad de que puedan desarrollarse, de que puedan trabajar y de que puedan solventarse a sí mismos, de que puedan ser independientes. Cuando pueden, en muchos casos pueden, en muchos tal vez no, pero en muchos sí. Entonces depende de nosotros como sociedad beneficiarlos a ellos y beneficiarnos a nosotros también. Siempre, siempre todo lo que hagamos en pos de una mejora va a redundar en la sociedad. Florencia, lo mirábamos, me incluyo en las generales de la ley, ¿no? Por respeto a todos, como un obstáculo. Entonces este obstáculo, como decimos, entonces al asilo o al determinado lugar. El obstáculo como algo que molesta en la casa. Sí, borremos. En realidad pienso eso, que el primer obstáculo con el que se topa la persona con discapacidad es la familia. Claro. Sí. Es la familia. Porque la primera que tiene que aceptar todo esto que dice Flor es la familia. Y después la familia trabajar para que la sociedad, como lo estamos haciendo nosotros como papá, para que la sociedad cambie esa mirada. Porque debe haber muchos, y de hecho conocemos, que por ahí
hacen esto que vos decís, lo tenemos adentro de casa, no participa. Es más, yo creo que lo primero que tenemos que tener es un diagnóstico, porque en base al diagnóstico vamos a saber de qué manera tenemos que trabajar con esa persona, con ese chico. Yo a Sebastián fue el primero que le escuché la importancia del diagnóstico, y no creo que fue acá también. Y a partir de ahí empezar a trabajar ya con el resultado concreto y todas las dificultades que tuvieron ustedes, ¿no?, hasta llegar al diagnóstico. Y no solamente el sí, autismo. y saber asesorarse, porque a veces los médicos cometen errores y diagnostican mal, y uno se queda con esa palabra y después nos damos cuenta que después ya es tarde cuando encontramos la palabra correcta. O sea, hay mucho mal diagnóstico también. Claro, sí. Incluso el diagnóstico es importante para la educación del chico, porque por eso digo, no solamente el diagnóstico en autismo, sino el diagnóstico en cualquier discapacidad. Ocurre que por ahí los papás no lo hicieron desde chico, y ese chico transcurrió la trayectoria escolar por ahí integrado, por ahí no, ni siquiera integrado, y para él después termina la primaria y termina la secundaria sin saber absolutamente nada, porque esa es otra. También hay que empezar a mirar esto de que el chico en la escuela es bueno, tiene discapacidad, no importa, lo pasamos, no le enseñamos, el chico boya, no es ni de un lado ni del otro. Eso también hay que terminarlo. Porque de hecho estamos viendo que hay un montón de personas con síndrome de Down que en este momento están estudiando a nivel terciario, de hecho ASDRA lo dice. Hay un montón de personas con otro tipo de discapacidad que llegan a la universidad y no le estamos dando esa posibilidad a ese chico, porque primero los papás no le hicieron un diagnóstico, pero tampoco la parte escolar se ocupa. Y esto no es culpa ni del docente, ni de la directora, sino de las políticas educativas, ¿no? Sí, y de la concepción un poco social también, la mirada que teníamos. Y hoy se demuestra que hay que codificar. Yo conozco un chico Down que se desenvuelve permanentemente en Buenos Aires, lo descubrí, y se desenvuelve en colectivos y le hace mandado y le resuelve un montón de situaciones a los vecinos. Entonces, una especie de su mandado, digamos. De su mandado, tal cual. Y viaja en colectivo y conversa con la gente y se orienta con una simpatía enorme. Bueno, eso depende de la familia, que la familia lo haga independiente. Y lo que descubrí, a eso iba, y lo que descubrí es el estímulo desde el nacimiento y cuando se le diagnosticaron, precisamente para ser lo quien es hoy. Eso es ver a la persona y no ver a la discapacidad. Tal Que cual. no sea el pobrecito. Exacto. Yo, Pablo Pineda, yo hablaba, ¿cuándo? La noche. Pablo Pineda, que es uno de los referentes más importantes en síndrome de Down, porque es psicopedagogo, ha hecho una película, ha escrito un libro, es español. Él cuenta que en realidad él se dio cuenta que tenía síndrome de Down y que era considerado como una discapacidad cuando fue al colegio, porque en su casa nunca, o sea, él tenía los mismos castigos que sus hermanos, tenía las mismas responsabilidades que sus hermanos, nunca se dio cuenta de que él tenía síndrome de Down. Claro. Y cuando llegó a la escuela, su profesor cuando llegó a la escuela le dijo, bueno, seguramente vos no vas a poder. Claro. Vamos a hacer lo que podamos. Claro. Claro, ya lo condeno. Exactamente. Que esas cosas suceden porque incluso bueno, por ahí Genaro es chico, pero a mí me ha pasado en la escuela con Catriel que una profesora un día me vino y me dijo, ay, lo tuve que retar. Y está bien. ¿Y? Claro que lo tenés que retar. ¿Por qué no lo vas a retar? Si hace lío, tenés que retarlo como el resto. Dice, ay, no, pero me dio como... No, claro. Esa mirada hay que cambiar. Claro, tal cual. Tiene que recibir el límite igual que el resto. Sí. Con respecto al Congreso, sí, eso te iba a decir. No fuimos. Pensando en la inclusión, les cuento, pensando en la inclusión es el tema de un Congreso que va a ser regional el 25 de mayo, y estamos hablando acá con parte de los organizadores, de los impulsores de este encuentro el 25 de mayo. Los integrantes de la condición autista y conjuntamente con ellos, juntas somos más que el epicentro está en Dudignac. Cuando ocurre, yo no quiero incomodar a nadie con lo que voy a decir, pero cuando ocurren en localidades como Dudignac, este gesto
de personas que se involucran y llevan adelante posturas para abrirnos la cabeza, es una actitud altamente enriquecedora, que a lo mejor ustedes no se dan cuenta. Tiene un valor enorme para mí. Te voy a decir por qué. Porque ustedes, para movilizarse, están en un montón de desventajas. Fíjate vos lo que decía Sebastián. Sí. Que este congreso se haga el 25 de mayo, todas las barreras, hablando de saltar barreras y superar barreras, que se tuvieron que hacer. Y desde hoy la tecnología lo está permitiendo, pero impulsarlo desde Dudignac y este encuentro no es lo mismo donde hay otras mejores condiciones de infraestructura. Así que es muy valioso eso, lo que ustedes... Sí, bueno, nosotros el año pasado cuando trajimos las charlas, que las trajimos acá, que fueron varias, también nos pasaba eso. Claro, por eso yo lo resalto. Que por ahí era venir hasta acá y incluso para organizarnos y demás. Y a lo mejor habría que pensarlo al revés, organizarlo en Dudignac y que vayamos nosotros a Dudignac. También lo hicimos. Sí. Ellos fueron. También hicimos asistimos. algunas los chicos asistieron, ahí nos conocimos. Pero sí, yo de todas maneras creo, y lo digo con causa porque formo parte de un montón de grupos, se está dando en casi todos los lugares, incluso en muchos pueblos y en lugares como, y esto de la tecnología es válido, por lo que vos decís, yo me puedo comunicar con gente de Comodoro de Rivadavia, como desde Entre Ríos, y de hecho una de las mamás que viene de Rosario, que es del grupo, de uno de los grupos nuestros, es de un pueblo chiquito también. Claro. Y pasa por ahí que todos empecemos un poquito de acá, un poquito de allá, hasta que nos hagamos escuchar. Por ahí van a ser poquitas las voces hasta que sea un trueno, que es importante. Bueno, la Revolución de Mayo eran 5. Claro. Bueno, nosotros somos 3. Nosotros somos 3. Pero bueno, yo creo que pasa por las ganas. A mí las ganas de los chicos realmente me da muchísimas ansias de seguir, porque lo que yo te decía de los grupos, ¿no? O sea, todo el grupo empieza con muchas ganas, pero después por cuestiones particulares que existen y que la realidad es esa, te vas quedando solo. Sí, se va agotando la pila. Claro, te vas quedando solo. Y de repente a mí me pasaba de que yo, si bien cuando Fernando me llamó, yo enseguida engancho y agarro viaje, encontrarme con ellos que tienen todas las pilas al 100%, para mí fue genial, porque después de este congreso tenemos pilas de cosas para trabajar, y lo vamos a hacer en conjunto, ¿no? Que nos está juntamos buenísimo. y nos potenciamos. Sí. Está muy bien. Está muy bien. Yo no me puedo permitir no estar al 100%. Claro. Pero Genaro tiene 4 años. Claro. Yo no sé qué me va a pasar mañana. Eso hay que tomar conciencia. La pertenencia es la muerte. Tal cual. Yo no sé qué piensan los demás padres. Sí. Es muy importante, sí, que nosotros impulsemos este cambio, porque si no lo hacemos nosotros, ¿qué será de nuestros hijos, no? Debería toda la sociedad empezar a pensarlo, porque como dijimos anteriormente, todo cambio que se realice va a ser para mejor y para mejor en la sociedad. No va a ser solo para mejor para nosotros, papás de un chico con discapacidad. Va a ser mejor para todos. Claro. Un chico con discapacidad en el aula enriquece, no atrasa. La idea que toda la gente tiene por ahí es de que un chico con discapacidad en el aula atrasa al resto. Entonces no van a poder seguir aprendiendo igual de rápido. Igual veamos la realidad de que igual de rápido que como aprendimos nosotros no aprenden, los contenidos han atrasado todo, y eso va desde arriba, directivas de arriba que no tiene nada que ver ni el docente ni el chico con discapacidad en el aula. Entonces, un chico con discapacidad en el aula enriquece, le va a dar a los compañeros otra perspectiva, le va a dar valores que no van a aprender de otra forma, porque un chico adolescente, pongamos,
por más que el padre quiera enseñarle los valores, el chico adolescente a los padres no los va a escuchar porque en su adolescencia está no escuchar a los padres. Por supuesto. Y lo va a aprender de un compañero con discapacidad, pero lo va a aprender mucho más. Sí. Además, como ha dicho Silvana Corso, que a mí me gustó mucho cuando la escuché porque ella planteaba estas temáticas, y cuando un docente tiene que el tema que explica siempre y todos los años de la misma forma, empezar a buscar otra forma de explicarlo para que el chico con discapacidad pueda también comprenderlo, va a enriquecer a todos los otros. Si tenía 30 alumnos, a todos los otros 20 alumnos que creía que entendían y en realidad tampoco estaban entendiendo, porque es una realidad en el aula, que hay siempre una gran cantidad de chicos que tal vez no comprenden y que siguen igual, siguen avanzando y quedan embollando temas, ¿no? Entonces, un chico con discapacidad en el aula va a enriquecer. Una persona con discapacidad en un trabajo también va a enriquecer, porque siempre va a estar aportando algo propio, algo que trae y que aprendió en su vivir, ¿no? Como cada uno tiene algo que puede aportar y que el otro no. Entonces, tenemos que empezar a mirar diferente para que todo cambie. El ejemplo de esfuerzo. Yo creo que tener a alguien con discapacidad trabajando en el deporte que por ahí no lo vemos a diario acá, enriquece el esfuerzo. El esfuerzo es ver al otro, el esfuerzo que está haciendo. Yo, por ejemplo, veía a Catriel cuando él iba a la mañana de lunes a viernes a rehabilitación. Llegaba de rehabilitación de 9 de julio, porque esa es otra de los temas del pueblo. O sea, cuando vos tenés un hijo con discapacidad, tenés que ir a otro lado. Tenés que manejarte, tenés que hacer 42 kilómetros, 80 kilómetros o lo que fuere. Entonces él venía 9 de julio, llegaba, comía como podía y iba al colegio. Y ese esfuerzo era visto por sus compañeros y era valorado por sus compañeros. Porque ellos se podían levantar, sus compañeros se podían levantar a las 10, 10 y media o no, pero estaban en su casa. Entonces, también es valorable eso. Yo creo que la persona con discapacidad aporta eso, aporta la referencia de esfuerzo, ¿no? La referencia de todo lo que hace y nosotros por ahí no nos cuesta tanto. Para mí es muy importante eso. Bueno, pensando en la inclusión, que va a ser un congreso que se va a estar realizando ahora el 25 de mayo, estamos dialogando con Sebastián Bustamante, con Florencia Falcinelli y con Nancy Grisutti, que son impulsores precisamente de este encuentro, cada uno de sus espacios, pero que encontraron en la municipalidad de 25 de mayo y con los organizadores el plafón suficiente para volcar sus inquietudes y a partir de ahí poder ser parte de esta organización y que este encuentro sea precisamente a pocos kilómetros de 9 de julio. En línea recta son 70 kilómetros, les cuento, de 25 de mayo, por camino de tierra. La misma distancia con Facundo Quiroga, por camino de tierra, les digo. No, porque a veces viste la ruta y todo, sí. Y para ir por ruta hay que hacer la misma distancia a 25 de mayo que a Facundo Quiroga. Bueno, para eso nosotros, para hacer esa distancia, vamos a poner a disposición de la gente un micro. Capacidad de 60 personas. En las redes sociales pusimos la creación que está ahí para que bien, ahora después todo esto lo vamos a ir difundiendo, esta charla en un ratito en cadena9.com. Lo que es importante que se sepa es que las personas con discapacidad van a viajar gratis, no van a abonar el micro. Bien. Y las personas que abonan, obviamente lo que se abona va a ser un mínimo, porque estamos tratando de solventar una gran parte del micro desde otros ámbitos para que sea fácil y accesible a todos. Bien, bueno, acá hay teléfono, yo se los voy a ir adelantando para aquellos que quieran seguir reservando el lugar. Bueno, la característica 9 de julio, 529844, este es uno, y si no, característica con 25 de mayo, 2345, que es 501103. En cualquiera de estos dos, pero en un ratito no te hagas apuro, porque siempre que querés anotar te falta el lápiz o el papel. Entonces, si no, igualmente ingresan a la página de SEA y tienen toda la información. Y en un ratito en cadena9.com va a estar todo esto también, así que se lo vamos a ir mencionando. Lo que iba a comentar era que, por ejemplo, que esto sucede también, y les pasó a ustedes con María Ángeles, creo,
Uno empieza a conectar si no conoce a nadie, pero somos todos re amigos. Claro. ¿Viste? Sí. Ni nos vimos, pero somos... A mí me pasó con Mauro Stefanasi, que es el presidente del Electrodependiente. Correcto. Bueno, con Pedro Ábalos, que es un referente muy importante en Derecho y es una persona con discapacidad. Bueno, Mauro estuvo el sábado acá. Claro. Bueno, yo por eso, a Mauro era la segunda vez que lo veía, porque iba a esto. Cuando me llama Fernando y me habla de esto, de encontrarnos y demás, a la semana me llama Ana Vallejos, que es la secretaria del diputado Alberto Ciampini, que es un diputado nacional, y es el presidente de la Cámara de Discapacidad, presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados. Entonces me llama ella para decirme si quería participar en una nueva ley integral de discapacidad, teniendo como base la 22431 y haciendo algunas salvedades que por ahí, a medida que va avanzando que evolucionamos, que vamos evolucionando, hay que cambiar. Obviamente le dije que sí. Entonces me llama Fernando y me dice: Nancy, ¿nos podemos juntar el miércoles? Ay, no, Fernando, el miércoles yo tengo que ir. Entonces dice: ay, ¿cómo me gustaría ir? ¿Quieres ir? Claro. Vamos. Así que nos conocimos con Fernando, los chicos de 25 de mayo, nos conocimos en Buenos Aires. Ahí estuvimos trabajando toda la tarde con Mauro, con Pedro, y también forjamos un montón de cosas del Congreso, porque nos empezaron a tirar ideas y demás, y ya nos vinimos, pero así rellenos. Y después sí hicimos la reunión en mi casa ya, y después con los chicos. Pero digo, esto de conocer, iba esto, que yo estaba en la Cámara y entonces estaba sola, empiezo a llamar porque no conocía a nadie, no los había visto personalmente. Claro. Entonces le digo: Mauro, dice, mira, me parece que te estoy viendo, vos estás vestida así nos conocemos, y creo que todos se conocen así. Porque bueno, este relato tuyo es altamente relevante. ¿Sabes por qué, Nancy? Porque el fondo de la cuestión es lo que los une. Claro. Y nosotros a veces estamos en una sociedad que a veces la careta es la que o nos une o pone barrera. Sí. Y cuando uno va mirando el objetivo central, se facilita absolutamente todo. Sí. Yo estoy en un montón de grupos y la verdad que estoy en contacto con gente que jamás imaginé estar. Por ejemplo, estamos evaluando un proyecto para hacer, y ayer en un grupo de la provincia pregunté si alguien sabía algún dato y enseguida empezaron a tirar datos y ayuda que a uno, que al estar tan lejos, como decíamos, de pueblos chicos, distancias grandes, le facilitan un montón de cosas a nosotros. Claro. Es una ayuda muy grande esa red. Esto la verdad que, aunque a veces molesta, otras veces ayuda mucho. No, es como todas las herramientas, están en función como las usemos, ¿no? Sí. De la misma manera que cabe destacar la humildad de la gente que vos por ahí decís: no. A mí me pasó con Constanza Urbáez. Yo dije: no me va a contestar, ¿qué me va a contestar? Claro. Y vos te empezás a dar cuenta de que tienen, mucha como humildad. Están en la misma, Mucha tienen humildad. la misma humildad, tienen muchísima humildad y o Silvana Corso, yo le escribí el año pasado cuando vino. Sí, yo también le escribí. Bueno, yo le escribí y me contestó al toque. Y vos, viste, y uno no cree que puede llegar a pasar eso. Sin embargo, son gente que muy importante, porque la verdad que Silvana... Bueno, nosotros nos pasó con Alexia Rataxi cuando vino. No terminó de llegar Alexia al 9 de julio, que nos llamó: Sebastián, ¿vamos a comer hamburguesa a la subasta? Claro. Estábamos comiendo yo le decía, se cuenta que estamos con Maradona del autismo. Nadie se enteró que era Alexia Rataxi, pero de nosotros estamos sacando pecho que estábamos con Alexia Rataxi. Por eso digo, es algo maravilloso. Es importante, eso es terrible, realmente. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, por ejemplo, con el tema del Congreso, que hay mucho arte también. Lo que traemos es mucho arte porque tiene que ver, y arte real, digamos, porque por ejemplo vienen los chicos que protagonizan Cero Drama, de la serie televisiva que hay en Canal Encuentro. Sí. Donde Esteban Parola es el director. Esteban Parola es un actor y un payaso, y trabaja con chicos con discapacidad y hace diferentes series. Y las series son de muy buena calidad. Entonces, no es que... Por eso digo, eso es cambiar la mirada también. Claro. Porque en realidad, normalmente lo que se hace es...
bueno, hagamos cosas de chico, pintemos así, no importa, hagamos un sketch de que haría un nene de 5 años y resulta que los chicos tienen 35. Entonces ese tipo de cosas hay que cambiar. O en la parte de deportes, que por ejemplo viene Emiliano Naranjo. Emiliano Naranjo es un chico que está en silla de ruedas, un referente muy importante del deporte. Y también esto de decir que tener fútbol en liga o básquet en liga, o como tiene Chivilcoy, que por ejemplo Chivilcoy tiene PC7, que es la que yo apunto, fútbol 7, que es de parálisis cerebral, y lo tiene en liga. Y eso es importante, no hacer un partidito. Claro, sí, si no. Empezar a darle el mismo valor que tiene Gianfranco para jugar al fútbol en, no sé, digamos Once Tigre, por decir un nombre, ¿no? Sí, o en Dudignac. O en Dudignac. Así que, bueno, yo quiero agradecerles que estén hoy acá, que nos ilustren y nos enriquezcan. Y la convocatoria abierta pensando la inclusión ahora en 25 de mayo, que queda muy cerquita. Así que estaba mirando el temario, es altamente relevante. Así que arranca todo el miércoles 17 y finaliza el jueves 18. Exactamente. Sí, nosotros vamos a viajar un día antes allá por la organización. Claro. Pero va a haber gente acá que se va a encargar del micro y esas cosas. Exacto. Además, lo que no mencionamos y que es muy importante, que va a haber referentes sobre diferentes discapacidades puntuales. Va a estar ASDRA, va a estar sobre el TDAH Madres Leonas Unidas, que es un referente nacional. Claro. O sea, son instituciones, son organizaciones, no son instituciones, son organizaciones que empezaron así muy de a poco, pero que se han hecho tan fuertes y que tienen en cada provincia, en cada ciudad, sus representantes, y es muy importante esto, ¿no? Porque muestra cómo estamos empezando a organizarnos, cómo estamos empezando a juntarnos, como nos pasa a nosotros también con el autismo y demás, que estamos en contacto con un montón de otras organizaciones. Entonces es importantísimo porque van a transmitir un montón de experiencias propias y van a enriquecernos muchísimo. Entonces también queremos invitar nosotros que se animen aquellas mamás, aquellos papás que tienen un hijo con discapacidad, que se animen a ir, que van a aprender mucho, que van a enriquecerse mucho y que sus hijos van a agradecer el esfuerzo. Es un esfuerzo grande porque entendemos que es día de semana, que es complicado en cuanto a laboral. Hay que salir muy temprano porque vamos a estar saliendo acá a 6:30 de la mañana. El temario lo vale, claro, porque lo vale todo 8:30 muchísimo, de la mañana. Lo vale muchísimo, especialmente las personas con discapacidad, las familias de las personas con discapacidad deben asistir, es importantísimo, porque nos va a enriquecer. Y los chicos con discapacidad sobre todo, porque esto está hecho para ellos también, ¿no? Lo que cabe agregar es que va a haber una peatonal alrededor de donde se hacen las conferencias, donde van a estar, después ustedes cuentan esto, pero donde va a haber diferentes stands, algunos por ejemplo como Silvina Peirano con los libros de Silvina, con los libros de Mauro, etcétera, otros no sé quiénes más traerán. Van a venir los chicos de el club de fútbol Los Titanes, que es fútbol inclusivo, que fueron los autores de la frase nada de nosotros sin nosotros. Así como están el tema de los pañuelos, estos son pañuelos azules con este logo. Bueno, van a estar ellos y va a haber diferentes talleres recreativos donde, por ejemplo, si la mamá, lo que decía Florencia, si la mamá quiere ir a una conferencia, va a haber gente que se va a encargar de los chicos para que estén en talleres mientras los demás están en conferencia. Una de las cosas que nos olvidamos, que es lo más importante, lo de Jorge Charras, te lo dejo a vos. El gran Jorge Charras, lo invitamos a Jorge para que vaya a hacer una pequeña clínica con sus chicos, que a nosotros nos parece súper valioso, súper importante que él esté ahí, porque lo que él hace es único, es muy enriquecedor, vale la pena verlo. Así que van a estar también ahí. Invitamos a los chicos de la escuela técnica
que están en discapacidad están haciendo un trabajo maravilloso. Sí, Están haciendo dan ejemplo. Están haciendo 3 o 4 proyectos hermosísimos y el año que viene van a hacer más. Y la verdad que es hermoso ver a los nenes, porque son nenes, trabajando para sus amigos, para sus primos, para sus vecinos. Están recorriendo lugares para enriquecerse, para nutrirse de información. Fueron al hospital, fueron a la 501, fueron a las chicas de estimulación temprana. Es bellísimo lo que están haciendo en la escuela técnica. Yo me saco el sombrero. Bien. Por eso es importante que vamos a tener muy buenos referentes en Bueno, julio, invitamos a FATPI, estamos invitando a muchas organizaciones para que nos acompañen. Va a participar. A FATBI la verdad que nos abrió las puertas de una manera increíble. Se pusieron enseguida en contacto con gente que pertenece a la asociación, decidieron participar y para nosotros eso es muy muy importante, que las otras asociaciones que trabajan en discapacidad también participen. Pero por eso digo, va a haber referentes importantes también de 9 de julio, porque la Escuela Técnica y Jorge Charra creo que son elementos importantísimos. Una de las cosas que también nombró Florencia y quiero volver a destacar es que los abogados que puedan ir, que lean las conferencias que hay, pero que es muy importante primero porque para que se empapen en el tema, que seguramente deben saber, pero bueno, cada cual tiene su especialización, supongo, pero sería importante de que alguno quiera participar en nuestras agrupaciones, porque algunas veces es importantísimo tener a un abogado en las asociaciones. Y hasta ahora no tenemos nosotros en ningún grupo. Nosotros tenemos, pero es Claudia Sanabria, pero es de Alberti. Claro. Hace la semana pasada o hace 2 semanas pudimos porque para mí es propio, es como fuese un hijo propio. Fue maravilloso. Ganamos porque es como de uno, ¿no? Ella logró que él pueda tener todas sus terapias. Le costó más de un año. Uno de los nenes que es de nuestra agrupación, que tiene una obra social que no responde el 9 de julio y que estuvo sin terapias hasta este momento. No solo sin terapias, sino acompañante terapéutico para el jardín, lo cual hacía que él no pudiese estar todas las horas de jardín, tenía que estar con horario reducido, lo cual no está bien, pero bueno, se entiende que al no tener acompañante el jardín no estaba pudiendo contenerlo lo necesario. No se le estaba dando a ese nene nada de todo lo que necesitaba. La obra social no respondía. Y bueno, un año estuvo la abogada que nos está respaldando a nosotros. Totalmente gratuita. En forma totalmente gratis, porque nosotros lo que tenemos en contra es que, más cuando la obra social no responde, son muchos gastos lo que tiene una familia. Entonces, a eso sumarle, hacer un amparo o algo, son gastos que a veces no podemos cubrir. Claro. Entonces esta chica lo que nos da es la posibilidad de este asesoramiento y esta lucha en forma gratuita. Y un desgaste mental sobre muy todo. grande. Exactamente. Sí. Las familias necesitamos apoyo. Nosotros hasta ahora no hemos tenido tiempo, pero la familia necesita psicólogo, la familia necesita contención. Correcto. Estás todo el tiempo conviviendo con discriminación, con falta de atención. Tenés que vivir peleando, renegando, para que te den lo que al nene le corresponde, porque no estás pidiendo nada raro. Es una locura pensar, muy alto. es muy loco pensar que hay que hacer una ley 27043 para que tus hijos tengan todos sus derechos como cualquier otro. Es una locura pensar eso. Si uno se pone a analizar que hay que hacer leyes para que respeten a tu hijo, ¿por qué? Que debería ser, que es más, la Convención Internacional de Discapacidad debería, teniendo en cuenta nada más que eso, no necesitaríamos otras leyes particulares, ley para la quinoterapia, ley para hidroterapia, no, debería ser algo integral. Correcto. Algo que cubra todas las necesidades. Y con respecto a esto que decís de las obras sociales, es lo que está pasando. Nosotros formamos parte de una red provincial de todos los papás que pertenecemos a IOMA, y estamos luchándola porque es increíble lo que yo, gracias a Dios, Catriel fue desprendiéndose de muchas terapias que tenía porque fue evolucionando. Claro. Pero hay muchísimos chicos
que necesitan terapia. Otra, por ejemplo, hay chicos que en este momento, no estoy hablando de 9 de julio, pero ya te digo, es una red provincial, hay chicos que no fueron hasta ahora, hasta julio, a la escuela, porque les faltan dos cosas principales: el transporte, que no se lo están autorizando, y la T, el acompañante terapéutico, porque no se la están autorizando. Entonces esos chicos están sin escolarizar durante todo el primer periodo de la escuela. Es como dice Sebastián, es de peregrullo eso. Sí, porque estamos todo el tiempo hablando de inclusión, y las autoridades, políticos o quien sea, se pasan hablando de inclusión, y tenemos que hacer leyes. Efectivamente. Para que aceptes a mi hijo en un colegio. Correcto. Para que la mutual le pague lo que corresponde a la terapista. Por eso o una medicación. Sí, cuando tenía que ser de corazón, empatía. Por eso pero del vamos nomás. Es un derecho como orgullo para poder ir al colegio sin ningún tipo de miramientos, el derecho de poder transitar. Bueno, es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Sacar barreras. Claro. Eliminar barreras, que las creamos nosotros. Sí. Esto lo creamos nosotros. Después tenemos que armar la ley para sacar esa barrera que pusimos nosotros. Exactamente. Inaudito. Por eso pedimos por favor la asistencia de los abogados. Para nosotros sería maravilloso que asistan abogados del 9 de julio a esta conferencia y se capaciten para ayudarnos, porque lo necesitamos. Bien. Bueno, Nancy, Florencia, Sebastián, gracias por estar hoy en Despertate contando todo esto y enriquecernos. Pero no se va a agotar en esta charla, vamos a seguir conversando, porque tienen mucho para enseñarnos y para que aprendamos. Muchas gracias. Y nosotros en la devolución también para acompañarlos y lo que podemos hacer por ustedes. Muchas gracias a ustedes. Así que lo mejor. Bueno, 9 y 19. Les debo el dato del tiempo porque no lo tengo actualizado. Y también en un ratito en cadena9.com van a tener una información de la escuela técnica. Estaban haciendo referencia, no la di a conocer por respeto a la mesa y no mezclar los temas que veníamos abordando. Mañana les cuento, a las 7 lo vamos a estar despertando con todas las noticias. Y en la segunda hora del programa vamos a estar hablando con el obispo, con Monseñor Ariel Torrado Mosconi. Después de acá nos vamos a ir al Te Deum y a los actos centrales con motivo del día de la Declaración de la Independencia. Pero bueno, siempre el obispo trae una mirada también muy abierta, así que los convoco y los invito a que mañana lo podamos escuchar y ver al mismo tiempo. Que Dios los bendiga, hasta mañana. Chao.